Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día. En este día la Iglesia conmemora la memoria libre del Beato Mariano de Jesús Hoyos. Del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para llamarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano escogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloria la tierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien lo es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado lo encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 93. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este día, en el Evangelio cabe destacar varias expresiones muy sobresalientes que Cristo resalta, y es con ello que tenemos que tener en cuenta que los sencillos entienden a Dios. Después de los reproches de Jesús a las ciudades impenitentes del lago, este pasaje evangélico de hoy es un lirismo refrescante que permite entrever tímidamente y con un clima íntimo la oración filial de Jesús con su Padre, en lo cual Él da gracias porque ha revelado estas cosas a los pequeños y se las ha escondido a los sabios, a los grandes. Y hay que tener en cuenta que las cosas que Dios revela o esconde son el significado de la obra de Jesús, el conjunto del Evangelio del Reino. Los sabios entendidos son la élite religiosa de Israel, los teólogos y especialistas de la ley mosaica, como eran rabinos y fariseos. Los sencillos son los pequeños y pobres, los ignorantes y marginados, especialmente religiosa y socialmente, que eran objeto del desprecio de los escribas y los fariseos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la fe es el saber de los sencillos, por disposición del Padre, o lo que es mismo, debido a la soberbia autoexcluyente de los sabios y entendidos.
El Espíritu de Jesús nos revela el misterio de comunión con Dios más que a los sencillos y pequeños que se le abre un corazón humilde. Y este camino para entender la persona y el mensaje de Cristo no es la ciencia y la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y de los profetas, como pretendían los antiguos mediante la ley judía, sino la revelación gratuita de Dios a los que Él ama. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la fe es una clase especial de sabiduría, pues no es ciencia, sino creencia y don de Dios. Por lo mismo, su objeto no está al nivel de lo visible o demostrable, sino en el plano de la experiencia vivencial, de la comunión y de una opción personal e íntima con Dios. Pero tenemos que tener en cuenta de que esto tampoco carece de base objetiva, pues la fe se funda en la palabra y hechos reales de la intervención de Dios, especialmente en una persona, Jesucristo. Ahora tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Santa Teresa de Ávila, que reconocía no tener estudio de teología por Salamanca y sin embargo alcanzó de Dios tal sabiduría espiritual que es doctora de la Iglesia. Naturalmente, si se unen fe y ciencia, sabiduría y humildad de espíritu, como fue el caso de Santo Tomás de Aquino, estaremos en la situación ideal y más ventajosa. Que estas características que nos revela el Evangelio, esas cosas y el corazón de los sencillos, especialmente el don de la fe, crezca cada día más en nosotros. Nos esforcemos por alimentarnos espiritualmente. Dios los bendiga, hagamos nuestra esta reflexión y que la palabra de Dios siga iluminando nuestros momentos de dificultad y cada una de las situaciones que estemos superando. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.